profe, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Vamos a esperar unos minutos, que es el horario de la clase, y ahí arrancamos. Buenas tardes. Ivo, Nicolás, Agustino, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Hola, Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo los trató la semana? Buenas tardes, Franco. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente con el entorno? ¿Han podido todos instalar PyCharm, programar? ¿O hay alguno que haya quedado todavía con algo para resolver? Bien. Todos en camino, entonces. Bien. Bueno, nos quedan un par de minutitos, ya arrancamos la clase. Bueno, 16:34. Un minutito más. Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta, adelante. Si no, si estamos todos bien, en un minutito más arrancamos la clase.
Está bien, Jonathan. Bueno, y 35. No sé si llegamos a hacer la espera para Jonathan, pero estamos ya para arrancar, ¿sí? Bueno. $32 participantes, ya estamos entrando todos a la sala. Bueno, 16:35. Vamos a arrancar entonces porque tenemos varias cositas que revisar. Vamos a empezar con lo siguiente. Les preguntaba recién cómo los había tratado la semana, si ya habían podido avanzar, si alguien tenía algún inconveniente todavía con el entorno, ¿sí? Si ustedes todavía por algún motivo no pudieron instalar PyCharm o tienen algún problema, acuérdense que está el foro y sería muy importante que cuando ustedes manden problemas técnicos adjunten siempre capturas de pantalla y los errores que les indica y demás, ¿sí? Por otro lado, esta semana están con una novedad, ¿sí? Hay una actividad que larga esta semana. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Han podido fijarse en qué se largó? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué trabajo tienen? Yo me imagino que sí, porque han estado consultando en el foro. Así que, exactamente como nos dice Agustina, ya largamos con el trabajo práctico número 1. Bien. Yo lo voy a compartir 2 segundos, no nos vamos a poner a detallarlo completamente, ¿sí? Pero hay 2 o 3 cositas que les quería mencionar y que siempre es bueno que las tengan presentes. Ahora sí, deberían estar viendo mi pantalla. ¿Están viendo el navegador con el trabajo práctico número 1? Perfecto. Bien. Bueno, todo lo que es el detalle en sí, fíjense que está el enunciado, las consignas, cómo va la primera ronda, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que entregar. Está todo detallado aquí, lo más claro posible, hay algunos ejemplos y demás. Aquí es donde viene el consejo. Al margen de lo que es el trabajo en sí, de lo que hay que hacer, de lo que hay que presentar, de que si tirar dados y puntos y demás, al margen de eso, por favor lean con mucha atención lo que lea, con lo que dice aquí, ¿sí? Muchas veces uno lo saltea porque dice, bueno, el enunciado viene abajo, me explican que hay que hacer un poco más abajo. Lean con mucha atención lo que dice acá, ¿sí? Porque acá les hace aclaraciones, como bien dicen, aclaraciones importantes. Por ejemplo, no deben utilizar estructuras repetitivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden utilizar las funciones mínimo max. Lean todo antes de ponerse a programar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bastante frecuente que por ahí dicen, a lo mejor ya conocen un tema de antes o a lo mejor se han adelantado leyendo las fichas y ustedes entregan, ¿bien? Entregan lo que su trabajo y nosotros les decimos que esto había que desarrollarlo utilizando técnicas hasta cierta ficha, ¿sí? Entonces fíjense que acá, para lo que nos pregunta Agustina, que es cuáles son las funciones que podemos usar, cuáles no, fíjense, el desarrollo del trabajo práctico debe hacerse exclusivamente en base a las herramientas y temas que se vean hasta la ficha 5 inclusive. Bien, o sea que si hasta la ficha 5 está el tema, lo pueden utilizar. Se aclara además, por las dudas, que pueden utilizar mínimo y minimax, ¿sí? Para calcular los mínimos y los máximos. Bien. Entonces, respeten eso, no tomen temas de la ficha 6, 7, etcétera, ciclos porque ya lo saben hacer y demás, porque les va a significar probablemente que lo reprueben o tengan algún descuento importante en la nota. Bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que aquí abajo tienen, bueno, las reglas de formaciones de grupos que ustedes ya conocen, y acá abajo les dice que esto se entrega el lunes 26 de abril a las 23:55. ¿Sí?
Esa es la fecha de entrega que ustedes tienen marcada como entrega a tiempo. Bien. Ese horario se va a controlar junto con lo que ustedes vean en el horario del reloj del aula virtual. Sabemos que siempre uno llega a las apuradas. Ya conocemos, vieron que uno tiene varias materias, algún problema, el grupo que se tiene que juntar y demás. Siempre es muy común que se llegue hasta el final. Bueno, tengan en cuenta que los horarios que están marcados son horarios estrictos. Entonces traten de entregarlo antes. Bien. No les digo que tengan que hacerlo 4 días antes. Hasta el 26 de abril a las 23:55 tienen tiempo. Bien. Bueno, eso era como los anuncios, las aclaraciones que quería hacer antes que pasemos a la clase. Les insisto, después léanlo con mucha atención al trabajo práctico. Ya saben que pueden hacer consultas y demás. Ahora bien, volviendo a los temas de hoy, vamos a hacer un pequeño, muy breve repaso de los temas que han estado viendo ustedes en el teórico con la profesora Marcela. Bien. ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo les muestro este diagrama de acá? ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿Qué tipo de estructuras estamos hablando cuando ustedes ven ese diagrama ahí que es muy parecido de la ficha? ¿Qué les parece? ¿Qué les trae a su cabeza? Estructuras condicionales. Nos dice Agustina, nos dice Nicolás. ¿Sí? Estructuras condicionales. Porque fíjense que hasta ahora nosotros venimos trabajando con estructuras que llamamos secuenciales. Porque era una ejecución, una instrucción, ¿sí? En secuencia de la otra, después de la otra. ¿Bien? Y no había posibilidades de tomar caminos diferentes. Uno empezaba el flujo, empezaba el algoritmo, iba del inicio, instrucción, instrucción, instrucción y final. ¿Sí? Aquí estamos introduciendo entonces la posibilidad de tener condicionales, de condicionalmente, condicionados a cierta situación, podamos tomar un camino u otro. ¿Sí? Como nos dice Agustín por chat, condicional doble. Así que tiene 2 caminos posibles. Lo que hay que entender acá es cuál es la estructura general, que es básicamente una expresión lógica que nos permite ir por el camino verdadero o por el camino del falso. ¿Qué sería para ustedes una expresión lógica? ¿Qué les viene a la cabeza cuando alguien le dice que acá dentro de este rombo hay una expresión lógica a ser evaluada? ¿Qué es lo que entienden ustedes por esto, por expresión lógica? Cuéntenme, a ver. Una comparación, profe. Una comparación, a ver, la comparación la vamos a hacer verdadera dentro o falsa. ¿Cómo decías, Marcos? Que puede ser verdadera o falsa. Que puede ser verdadero o falso. ¿Qué cosa puede ser verdadero o falso? La condición. El resultado Claro, de la expresión. Sí, el resultado de la... Exactamente. La expresión, lo que sea que pongamos, lo que sea que expresemos ahí adentro, ¿sí? Esa expresión puede ser solamente evaluada como verdadera o como falsa. ¿Bien? Como las proposiciones de matemática discreta, nos comenta acá Jeremy, ¿sí? O sea, es una expresión, es algo que vamos a expresar, algo que vamos a poner ahí adentro. La evaluación de esa expresión, el valor de esa expresión, solo puede ser considerado o verdadero o falso, ¿sí? Bien. Ese rombo significa que viene la ejecución cuando uno evalúa esa expresión. Si la expresión se evalúa como verdadera, se va a ir para la rama del verdadero. Y va a ejecutar una serie de instrucciones, ¿sí? Va a hacer algo más ahí adentro. Y luego volverá al camino normal, al camino común de la ejecución. En el caso que la expresión, en vez de ser evaluada como verdadera, sea evaluada como falsa, ¿sí? Entonces vamos a venir y vamos a ejecutar este conjunto de instrucciones que está en la rama falsa. ¿Sí? Le decimos rama porque es como si fuera un árbol, ¿sí? Una rama verdadera y una rama falsa. Luego de haber ejecutado ya sea la rama verdadera o la rama falsa, los caminos se unen de vuelta y continuamos la ejecución con lo que siga después en nuestro algoritmo, nuestro diagrama.
Bien. Una cosa que hay que tener muy en claro, ¿sí? Muy, muy en claro. Que cuando nosotros decimos que esa condición, esa expresión se evaluó como verdadera, lo único que se ejecuta es la rama verdadera. ¿Sí? Imagínense el flujo viniendo como en la flecha verde esta de aquí. Viene la ejecución de nuestro algoritmo, encuentra la expresión lógica, la comparación de la expresión lógica, la evaluación, se evalúa como verdadero, entonces solamente pasa por aquí. No ejecuta ambos, solo va a ejecutar lo que es verdadero. En el caso que la expresión se evaluase como falsa, solamente se ejecutaría la rama falsa. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque tienen que tener presente que solo una de estas dos se va a ejecutar en base a cómo se evalúe esa expresión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todo eso lo tienen claro? Esto es un repaso, pero es bueno tenerlo siempre claro. Ahora bien, decimos que esto es una expresión lógica, o sea, es una expresión que va a ser evaluada o como verdadera o como falsa. ¿Qué nos ayuda, digamos, para crear estas expresiones? ¿Qué podemos utilizar para crear estas expresiones? Y bueno, algo que nos puede ayudar a crear estas expresiones son los operadores que llamamos relacionales. ¿Sí? Cuando decimos operadores, estamos diciendo algo que opera sobre algo, ¿sí? Opera sobre operandos. Por ejemplo, los operadores relacionales nos dan la relación que hay entre un operando y otro. Por ejemplo, tenemos el operador relacional igual que en Python lo vamos a escribir con dos signos iguales. ¿Sí? O por ahí le vamos a decir igual, igual. Ya sabemos que nos referimos al operador igual que en Python. Yo les decía, si ustedes dicen, por ejemplo, si A es igual que 3, bien, ya es una expresión que puede evaluarse como verdadera o falsa. Si A vale 3, A igual a 3 dará verdadero, y si A es 7, por ejemplo, A igual a 3 les dará falso. Bien. No pierdan de vista, entonces, yo les digo que estos operadores operan sobre operandos. ¿Sí? Los operandos serían en este caso A, el valor de la variable A, y el 3, y al hacer la operación entre los dos operandos, nos da un resultado que es siempre verdadero o falso. ¿Bien? Es muy importante también que no se olviden el segundo igual. Si bien en Python no les va a tener tanto problema, por ahí van a haber un error y les va a costar a veces encontrar cuál es el inconveniente. Entonces, cuando ustedes en Python quieren saber si dos valores son iguales, ponen igual, igual, los dos juntos sin espacio, ¿sí? Igual, igual. Tienen el distinto que es un signo de admiración, y un igual, mayor que, el mismo que ustedes conocen de toda la vida, menor que, mayor, igual. Sí, fíjense que el mayor igual nuevamente son dos símbolos, pero un solo operador. ¿Bien? Profe, Sí. el igual que también funciona para comparar strings. Sí, también funciona en Python para comparar strings. Entonces, por ejemplo, si nombre igual a Jorge, entre comillas, podría dar verdadero o falso de acuerdo al valor de la variable nombre. ¿Bien? Bien. Y no tiene no tiene así una función como JavaScript que pones tres iguales y por más que tenga un Jorge con mayúscula y un Jorge con minúscula, te lo toma como igual. No, en este caso es estrictamente igual y son solo dos iguales. Si no, no es como en JavaScript y en algunos otros lenguajes la comparación. Bien. Por cierto, los otros operadores distinto de mayor que también funcionan con string, haciendo una comparación lexicográfica. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa nos puede ayudar para armar estas expresiones? Porque como yo les decía, acá vamos a poner una expresión y usted puede decir, bueno, yo quiero saber si este valor es igual a este, quiero saber si este valor es mayor. Bueno, son cosas que pueden necesitar. Otras cosas que nos van a ayudar para armar estas expresiones son lo que llamamos conectores lógicos, ¿sí? Que son los que vamos a ver acá, el AND, el OR y el NOT. ¿Bien? ¿Cuál es la funcionalidad
de estos conectores lógicos. ¿Por qué se llaman conectores? ¿Bien? Porque nos permiten conectar valores lógicos también. Entonces podemos agarrar y decir, yo quiero saber si, por ejemplo, la variable a es mayor que 7 y además es distinta que 11, por ejemplo. ¿Bien? Entonces tengo una expresión que sería mayor que 7, otra expresión que es distinto de 11, distinto de 11, y yo los puedo conectar y si quiero que se cumplan las dos al mismo tiempo con un AND. Si yo en vez de querer que se cumplan las dos al mismo tiempo, quiero que se cumpla una o la otra, uso un OR. Y finalmente tenemos el NOT, que es la negación de cierta expresión o de cierto valor de verdad. Si algo que es verdadero, yo le pongo un NOT, pasa a ser falso. Y si yo le aplico un NOT, algo que es falso, pasa a ser verdadero. ¿Bien? Esto, como les decía, ustedes ya lo han visto en el teórico, es un repaso muy breve que estamos haciendo, pero es para que sepan con qué armas contamos en principio para poder armar estas expresiones que queremos comparar. Entonces, fíjense ustedes que con esto ya pueden hacer comparaciones del tipo mayor que, menor que, si algo es par, si es impar. Podemos hacer varias cosas con esto. Por último, como son expresiones que a veces uno escribe con conectores y demás, ustedes han visto que hay diferentes precedencias dependiendo con qué estamos trabajando, ¿sí? Los operadores matemáticos en este caso tienen la máxima precedencia, o sea, es lo primero que se va a resolver si una expresión los contiene adentro. ¿Bien? Luego vendrán los operadores relacionales, estos que hemos visto acá, igual, distinto, mayor que, menor que, mayor o igual. Y finalmente se van a evaluar los conectores AND, OR y NOT. ¿Bien? Entonces, primero se van a resolver los operadores matemáticos, luego los operadores relacionales y finalmente los conectores. Eso es, a menos que ustedes, por supuesto, cambien la precedencia poniendo paréntesis, esa es la forma en la que se van a resolver. Bien, ya por supuesto ahora vamos a pasar a un ejercicio para trabajar con estos temas, pero quería acordarme que estemos todos en línea, por lo menos con los principios generales de la ficha 4. Algo más que vamos a necesitar para trabajar y que nos va a ser de mucha utilidad para el trabajo práctico es algo que, más que de mucha utilidad, vamos a necesitarlo para poder resolver el trabajo práctico, es la generación de números aleatorios o pseudoaleatorios. ¿Bien? ¿Qué significaría la generación de números aleatorios o pseudoaleatorios? Significa que ustedes quieren poder conseguir algún valor que no lo pueden predecir de antemano. Tiradas de dados, sortear una fecha, sortear un número, un día de la semana, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, un valor al azar, algo con lo cual ustedes están generalizados. En cualquier juego, en muchos juegos de azar, lógicamente, este tipo de generación de números no es tremendamente útil. En el caso del trabajo práctico, se basa en un juego de azar, en un juego de dados. ¿Bien? Entonces, lo van a necesitar sí o sí. No vamos a entrar en toda la teoría de lo que significa números aleatorios, generación de números aleatorios, pero sí vamos a entrar en qué necesitan o qué herramientas les brinda Python para poder conseguir este tipo de números. ¿Bien? Y lo que brinda Python es algo que conocemos como un módulo que se llama random. ¿Qué es un módulo? Por ahora no nos va a interesar demasiado. Ustedes piénsenlo como una colección de funciones. Si quieren llamarlo, en principio podrían llamarlo librería también, ¿sí? Ya vamos a estudiar más adelante qué es un módulo, qué es estrictamente una función y demás. Pero eso es para otro momento. Lo que hoy tienen que saber es que eso que llamamos módulo, esa especie de librería, ese random, es un contenedor de ciertas funciones que ustedes pueden utilizar. ¿Y por qué les hago tanto esta aclaración? Si ustedes me dicen, bueno, Jorge, si todavía no nos interesa mucho qué es un módulo, ¿para qué me estás explicando qué es un contenedor y demás?
Porque van a notar que el nombre de ese contenedor, de ese módulo, se llama random, es el mismo nombre que una de las funciones que utilizan. Entonces, conocer esta pequeña diferencia nos va a permitir utilizarlo en Python sin problemas. Entonces, ¿qué les digo? Les digo que Python les ofrece un pequeño modulito que tiene una serie de funciones, entre ellas, para generar números aleatorios, entre ellas las 4 que les estoy mencionando acá. Una función llamada random, a la que no le tienen que decir nada más, que ya les explico qué genera. Una función que se llama randRange, en la que ustedes le pasan 2 valores. Una que se llama randInt, a la que les pasan 2 valores también. Y una función que se llama choice, a la que ustedes le pasan una secuencia, ¿bien? Y de esa secuencia les va a devolver uno de los valores. Cuando digo secuencia, ¿todos estamos al tanto de qué estoy hablando? ¿Todos se acuerdan qué es una secuencia en Python? ¿Cómo lo es? ¿Cómo está el recuerdo de lo que sería una secuencia? O por lo menos, ¿me pueden dar el ejemplo de una secuencia en Python? ¿Alguno? ¿O estamos demasiado abiertos? Tuplas, nos dice Agustín. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿Qué es? Agustín nos dice unas tuplas es una secuencia en Python. Como en las sentencias que definimos. No de estructuras secuenciales, sino de estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, las tuplas es una secuencia porque es una secuencia de valores, ¿sí? En una sola, vamos a llamarla por ahora variable, ¿sí? En una sola entidad, una sola estructura de datos. Y nos mencionan, por ejemplo, las tuplas. ¿Y qué otra? ¿Qué otras secuencias conocen? Los enteros, ¿son secuencias, por ejemplo? ¿O son un solo valor? Los int. ¿Son una secuencia o son un solo valor? ¿Qué les parece? Los enteros, ¿qué les parece? ¿Una secuencia, profe? Porque son 1, 2, 3, 4. Claro, pero si vos tenés un entero, es un solo número. Sí. Si vos decís A igual a 5, A vale 5 solamente, ¿sí? Ok. En cambio, por ejemplo, fíjate que las tuplas podían contener varios valores en la misma variable, por decirlo así. Si yo digo t igual a 1, 2, 3, t contiene 3 valores adentro al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, las tuplas, las listas, y nos faltó una conocida nuestra que son los strings. Los strings son secuencias de caracteres. Por ejemplo, yo pongo Jorge, ese string adentro que tiene la J, la O, la R, la G y la E, ¿sí? Es una secuencia, una sola variable. Bien, entonces, ¿qué hacen estas funciones? Los float, por ejemplo, tampoco. Si el float es un solo valor, no una secuencia de valores. Son variables simples y no estructuras de datos. Entonces, ¿estas funciones qué hacen? Yo les estoy mencionando 4 funciones y rápidamente les menciono qué hace cada una. Si yo llamo a la función random, me devuelve un valor entre 0 y 1, incluyendo al 0 y no incluyendo al 1. ¿Qué significa? Que yo ejecuto random y me devuelve, por ejemplo, 0,63, que es un valor que está entre 0 y 1, podría ser 0, pero no podría ser 1. ¿Sí? Lo ejecuto de vuelta y a lo mejor me devuelve 0,3, o me devuelve 0, o me devuelve 1. ¿Bien? Perdón, 1 no, me devuelve 0,1. ¿Bien? Pero no, nunca 1. Me puede devolver 0,99, 0,995, ¿sí? Pero no 1. Cuando utilizamos randRange, la segunda función de acá, nosotros le damos un rango en el cual queremos que nos devuelva los valores aleatorios. Por ejemplo, quiero sortear un valor entre 10 y 15, porque para eso lo necesito. El randRange me va a devolver un valor que está entre A y B, incluyendo A, pero no incluyendo B. ¿Qué significa? Que si yo le digo randRange y le paso 10 y el 15, me puede devolver 10, me puede devolver 11, me puede devolver 12, me puede devolver 13, 14, pero no me va a devolver el 15. Y lo que me va a devolver es un número entero.
Ya ahora las probamos rápidamente para ver. El rand int, en cambio, incluye a ambos extremos. Entonces, si yo llamo a rand int entre 10 y 15, me puede devolver el 10, me puede devolver el 15 y me puede devolver los valores enteros que están al medio. Es rand int, ¿sí? Es entero. Y finalmente el choice, si yo le paso una secuencia, por ejemplo, hago choice y le paso una tupla que tiene los valores 1, 2 y 3, elige alguno de esos valores aleatoriamente y me lo devuelve. ¿Bien? Ahora bien, volviendo al tema de por qué yo les hago la separación entre ese contenedor random y las funciones que están adentro. En Python, ¿qué necesitamos para poder utilizar a estas funciones random que estamos mencionando acá? ¿Qué les parece? ¿Había que hacer algo? ¿Las podíamos utilizar directamente? ¿Qué recuerdan? Hay que citarlas. ¿Hay que? Decir de vuelta la palabra, ¿hay que hacer qué? Citarlas o llamarlas. Citarlas, llamarlas, importarlas, ¿sí? Le decimos importar, ¿sí? Es como vos decís, Laura, es como citarlas, decir, yo quiero usar esto, ¿sí? Ahora, no necesitamos importar una por una. Como nos dice Agustina en el chat, nosotros hacemos import random y lo que estamos diciendo es que queremos usar las funciones que están dentro de este contenedor random, ¿sí? Por eso les hacía la separación. Cuando yo digo import random, me estoy refiriendo a este nombre de acá, al contenedor. Con eso ya le estoy diciendo a Python, ¿sabes qué? Yo quiero usar las funciones que están adentro. Bien. Vamos a ejecutar una prueba muy simple, como para que veamos bien qué sale de estas funciones y nos podamos dedicar a prueba random. ¿Sí? Decíamos, entonces, que hay como que hay como que referenciarlas, indicar que las queremos utilizar, lo que nosotros llamamos importar, ¿sí? Hay que importar el módulo. Entonces hacemos import. ¿Ahí se ve bien? Random. Bien. Ahora, una vez que hicimos este import random, que lo hacemos una sola vez en todo el programa, no hace falta que lo hagamos cada vez que las llamamos, podemos utilizar esas funciones que estaban ahí adentro. Pero para llamarlas, tenemos que anteponer el nombre de este módulo, random. Por ejemplo, x igual a random.random. Este que nos iba a devolver, nos devuelve algo entre 0 y 1, pero no incluyendo el 1. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto, print x, fíjense, nos devolvió 0,79, si lo ejecutamos de vuelta, 0,0052, 0,41, cualquier cosa que esté entre 0 y 1 sin incluir el 1. ¿Bien? Profe, Sí, para importar el random no hace falta descargar ninguna librería, ¿no? Ya viene nada. incluido en Python. Ya viene incluido con Python. Entonces, import random, pero después no olvidarse de random punto el nombre de la función. ¿Qué otra función podría ser? Podría ser, por ejemplo, randint. Randint entre, no sé, entre 4 y 5, por ejemplo. Eso nos va a dar 4 o 5. 4, 5, 5. Bien, eso es para que ustedes se acuerden que el randint incluye los extremos. O podría decir, le damos un random entre 1, randint entre 1 y 6, por ejemplo, ya tengo como simular una tirada de dados. En cambio, si yo hago, por ejemplo, le paso una secuencia al choice, yo digo c igual a random.choice, hola mundo, ese choice nos va a devolver alguno de los caracteres que está dentro de esa secuencia. Por ejemplo, la L. Me preguntan, ¿cómo hago para agrandar la pantalla? Bueno,
hay que hacer una configuración que después les comento y después lo hago con control y el scroll del mouse. ¿Hasta cuántos números se puede agregar? Acá vamos a usar dos, que son el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Pero vos le podés decir, por ejemplo, quiero de 1 a 60.000 y te va a generar un valor aleatorio entre 1 y 60.000. Bien. Entonces, con estas pequeñas herramientas, este repaso sencillo que hicimos del random, vamos a tratar de resolver un pequeño ejercicio que les voy a proponer que tiene alguna relación con el ejercicio que vamos, con el trabajo práctico que ustedes tienen que presentar. Vamos a ver este enunciado que, terminando la clase, lo voy a subir a la guía de ejercicios prácticos de la clase de la ficha 4. Nos dice que la empresa de peajes AED Pase Pase SRL festeja su 7º aniversario y por tal motivo el día de hoy ofrece premios a sus clientes. ¿Bien? Estos premios se calculan de la siguiente manera. Primero, cada vez que pasa un cliente, o sea, cada vez que un auto pasa por un peaje, el sistema de la empresa sortea un número del 0 al 9, incluyendo ambos. Si el número que se sorteó coincide con el último dígito de la patente del vehículo, se le cobra una tarifa promocional de 50 pesos. Si no coincide, se le cobra la tarifa estándar, digamos, de 90 pesos. ¿Bien? Esa es como la primera parte. Segunda parte, dentro de este sorteo, dentro de esta promoción que hace la empresa de peajes. Independientemente de cuál es la tarifa que tenga que pagar, o sea, no importa si coincidió o no coincidió el valor que se sorteó con el último dígito de la patente, si el último dígito de la patente es 7, ya que festejamos el 7º aniversario de la empresa, entonces vamos a recibir un descuento del 50% en el pago del peaje. Si no es 7, en caso contrario, el descuento va a ser solamente del 10%. ¿Bien? Nos piden que desarrollemos un programa en Python que le pida al usuario los dígitos de la patente, que simule que estamos pasando por el peaje y que nos diga cuánto hay que pagar. ¿Sí? Pequeña aclaración. Tengan en cuenta que ahora en Argentina tenemos patentes distintas, viejas, nuevas y demás. No importa, no carguen AA 3123445 ZZ, no. Solamente le vamos a pedir al usuario los dígitos. Si es una patente nueva, los dígitos del medio, si es una patente vieja, los dígitos finales. ¿Bien? ¿Se entiende entonces el enunciado que queremos resolver? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cuál es el enunciado o qué es lo que se plantea aquí? ¿O estamos todos de acuerdo con lo que estamos por resolver? ¿Qué les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sí. Perfecto. Si estamos todos de acuerdo entonces, vamos a quitar de aquí nuestra prueba y voy a crear, perdón, no está la ventana, vamos a crear un pequeño diagramita para resolver nuestro problema. Bueno, no vamos a hacer, digamos, un problema bastante simple, no vamos a estar mucho tiempo dedicándonos a analizarlo. Vamos a hacer lo de siempre, vamos a sacar datos, procesos, resultados, vamos a hacer nuestro diagrama de flujo y vamos a pasar a programar. ¿Bien? Pero la primera parte, que ustedes ya tienen un poco más de gimnasia, la vamos a hacer más rápido. Entonces, datos, procesos y resultado. Y ustedes ya saben que lo primero que vemos son los resultados. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los resultados de este programa que estamos analizando? ¿Quién me dice cuáles son los resultados que esperamos? ¿Qué tenemos que entregar como respuesta al usuario de nuestro programa? El monto de la tarifa del estacionamiento.
El monto de la tarifa del peaje. Del peaje. Del peaje, perdón. Claro, ¿cuánto debe pagar? ¿Sí? El monto a pagar por ese usuario que está pasando. Entonces, monto a pagar para el usuario que está usando nuestro sistema, ¿sí? Para el usuario. Que esto va a ser un valor, podría ser flotante porque es dinero. Esto va a ser del tipo flotante o decimal, al margen que las tarifas en 45 y 90 sean redondas, podría ser una tarifa que tuviera decimales. Bien, la tarifa a pagar exactamente. Después de los resultados, ¿tenemos algo más que mostrar como resultado? No, no ¿En qué nos pide condición nada. terminó? ¿Puede ser también o no? Podríamos indicar, si quisiéramos, como resultado si hubo descuento o no, pero por lo menos, si nosotros en este caso mostramos la tarifa que tiene que pagar, cumplimos, ¿sí? Imagínense que estamos haciendo el sistema de la agencia de peaje, de la empresa de peajes. Pasa un auto, a lo mejor sin cajero, uno con detección automática de patentes, y lo que importa que es el resultado de cuánto tiene que pagar. ¿Bien? Pero podríamos mostrar otra cosa. En principio, el resultado que buscamos es ese. ¿Qué datos tenemos? Fíjense. Dice, los premios se calculan así: cada vez que pasa un cliente se sortea un número. Si el número coincide con el último dígito de la patente del vehículo, se le cobra la tarifa promocional. Si no, se le cobra la tarifa estándar. Independientemente de la tarifa, si el último dígito de la patente es 7, entonces recibe un descuento del 50%, en caso contrario, descuento del 10%. Desarrolla un programa que le solicita al usuario los dígitos de su patente, simule su paso por el peaje e indique el monto a abonar. ¿Qué datos tenemos? ¿Con qué datos contamos para poder conseguir esa tarifa, para poder calcular esa tarifa? ¿Qué les El parece? precio estándar y tendríamos que poner que el cliente ingrese sus datos también. Bien. Los precios estándar, las tarifas las podríamos considerar datos, las podemos considerar parte del proceso, pero lo que seguro tenemos como dato son los dígitos de la patente. Nosotros vamos a tomar los dígitos de la patente y vamos a transformar eso a el resultado que tenemos que entregar, que es la tarifa. Lo que mencionás, Laura, del valor, digamos, el valor estándar, la tarifa de 45 pesos, el valor promocional, puede considerarse un dato por ahí como parte del proceso también. No está mal, pero digamos, el dato que nos va a servir para hacer esta transformación son los dígitos de la patente, que como son dígitos, podrán ser números, digamos, una patente. ¿Han visto alguna patente que tenga un número decimal? ¿O siempre son 3, 4, 5, 1, 2, 3? Siempre son enteros. ¿Qué les parece? Siempre son enteros y positivos. Son enteros, son positivos porque no vamos a considerar algo más. Y nosotros vamos a cargar los dígitos como un solo número, por ejemplo, 324 o 1248. Dígitos de la patente, un valor entero. Profe, otro dato sería el número que le toque del sorteo. Bien, nuevamente acá viene una pequeña disputa. Yo lo pondría como un dato, ¿sí? Sí, porque antes digamos, apenas pasa que cargas los datos de la patente, se Sí. hace el sorteo para saber qué número te tocó y después a partir de eso se hace el proceso. Claro, vos lo podés considerar como un dato, yo lo podría considerar como un dato, pero también como es parte del proceso sortearlo, ¿sí? Hacer ese sorteo, uno también lo puede considerar como parte del proceso. Bien, hay una distinción que se puede hacer. A mí no me parece mal que esté como dato, lo mismo que charlamos recién con lo que comentaba Laura sobre los valores de las tarifas, ¿sí? Podemos considerarlo como dato, podemos considerarlo como parte del proceso. En este caso, como lo vamos a sortear nosotros, lo vamos a poner como parte del proceso, pero insisto, para mí ahí se pueden hacer consideraciones
separadas para ambos casos. Bien. ¿Y qué vamos a hacer para transformar ese dígito de la patente en la tarifa? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer nos lo dice, ¿sí? Vamos a sortear el valor. ¿Bien? Insisto, lo pueden considerar como un dato, lo podemos considerar como parte del proceso. Yo no lo veo mal desde ese punto de vista. Entonces, lo primero es, vamos a sortear el valor del dígito del día, del dígito para el usuario. ¿Sí? Vamos a llamarlo de alguna manera, llamémoslo D al dígito que sorteamos, algo así, como para tenerlo en nuestra mente. Sorteo. No, O sorteo, listo. Vamos a llamarlo sorteo. Perfecto. Vamos a sortear el valor de un dígito para el usuario, para ese usuario, ¿sí? Lo vamos a llamar sorteo. Bien. Veamos entonces otra vez el enunciado. Cada vez que pasa el cliente se sortea un número, del 1 al 9. Bien, entonces podríamos aclarar acá, vamos a sortear el valor del dígito para el sorteo con valores posibles entre 0 y 9. Bien, cosa de que no quede duda de cuáles son los números que tenemos que sortear. O sea, que podemos conseguir como parte del sorteo. Ya tenemos eso. Dice, si el número coincide con el último dígito de la patente del vehículo, se le cobra la tarifa promocional de 50 pesos, si no se le cobra la tarifa estándar de 90. Y ahí nos topamos con un temita. Dice, si el número coincide con el último dígito de la patente del vehículo, se le cobrará tal tarifa promocional. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Antes de saber cuál es la tarifa, si es promocional o la estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos sorteado un número y necesitamos saber si ese número coincide con el último de la patente, con el último dígito de la patente. ¿Cómo podremos saber Comparando. cuál es el último dígito? Sí, Laura, decime. Comparando, digo, haciendo una comparación. Sí, pero fíjate que el dato que tenemos Claro, es, por ejemplo, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué estrategia tenemos? Nos dice Agustina, tenemos que ver cuál es el último dígito. Perfecto. ¿Qué estrategia podemos tomar para saber cuál es el último dígito si el usuario nos cargó un entero, que es, por ejemplo, 4, 5, 6? ¿Cómo podemos saber que el último dígito es el 6? ¿Sí? profe, y si cuando cargamos la patente la planteamos como una tupla y después hacemos que el último valor de la tupla lo compare con el del sorteo? Se podría hacer, pero imagínate que le tenemos que decir al usuario, cárguenos una tupla, o cárgueme dígito por dígito. Y no le va a ser medio incómoda la carga al usuario. Y además nosotros dijimos va a ser un solo valor entero. O sea, Claro. para que se entienda, nosotros vamos a tener un valor que Sí, va a ser, sí, sí. por ejemplo, 4, 5, 6, y tenemos que determinar que el último dígito es el 6. Escucho estrategias. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos determinar? Profe, Sí, yo decía cargarlo como un string, después convertirlo a entero, al último dígito. O sea, viste que uno le pone el valor, o sea, tiene 0, 1, 2, 3, y el sí, último, por ejemplo, si son 4 números, al 3 lo convertís a entero. sí. Podría ser una alternativa también, pero ahí necesitas primero saber el tamaño del string, porque puede ser que nos carguen 3 dígitos o 4. Y segundo, que nosotros hemos declarado que íbamos a cargar un valor entero. Un valor y que iba a ser el tipo entero. Así que ya nos condenamos a buscar una estrategia. Buscar las unidades, nos dice Agustina. Dividir por 5, nos dice Jeremías. Dividir por 5 el número, el resto es la última cifra. A ver, hay una palabra que me gustó. Ahí Jeremías menciona el resto. No me gusta tanto el 5, pero dijo resto.
¿Cómo podemos utilizar el resto, el operador módulo, para saber cuál es el último dígito? Agustina nos dice resto de 10. A ver si me explican un poquito mejor cómo sería el resto de 10, nos dice Agustina. No, el A resto ver, de 10 ¿cómo va a podemos dar aplicar todo eso? 56. Depende de cuántos dígitos. ¿Es Claro, la patente con 4 números o con 3 números? Con cualquiera. Acá, mira, Agustina nos dice por el chat, nos dice dígito módulo 10. A ver, pensemos. A ver, vamos a validar la hipótesis aquí de Agustina. 456, en nuestro ejemplo, ¿sí? Y después le ponemos un número más. Un dígito más. 456. ¿Cuánto da 456 módulo 10? 6. Da 6. ¿Por qué? Porque la división por 10 nos va a dar 45 y nos van a sobrar 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora le agregamos un dígito? Ustedes me preguntaban recién si tenía 3 o 4 dígitos. ¿Qué pasa si hago 2456 módulo 10? ¿Cuánto da ahora? 6 también. Da 6 también. Entonces fíjense cómo, teniendo un número entero, no me importa qué longitud tenga, o sea, qué cantidad de dígitos me refiero. Si yo le hago módulo 10, división, el resto de la división entera con 10, siempre me va a dar lo que resta al final, o sea, el último dígito. ¿Se entiende? Me va a dar siempre un valor entre 0 y 9. ¿Entendieron todos cómo podemos extraer el último dígito de la patente? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, luego extraemos el último dígito de la patente utilizando, vamos a llamarlo dígitos módulo 10. Ok, ahora sí, ya tenemos el número sorteado, ¿sí? Tenemos la patente, perdón, tenemos el último dígito de la patente. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a llamarlo último dígito o UD a esta variable. Ahí comparar, profe. Ahí compara. ¿Sí? Sí, dígito. Entonces, comparamos último dígito con el valor de sorteo. Si son iguales, la tarifa será, ¿cuánto será la tarifa si son iguales? Dice, si el número coincide con el último dígito de la patente, tarifa promocional de 50 pesos. Si son iguales, la tarifa será 50 pesos. Si son distintos, la tarifa será 90 pesos. ¿Entendieron hasta ahí lo que hicimos? ¿Alguien tiene alguna duda? Una pregunta. Sí. Podríamos poner, ya lo hablaron, del precio de las tarifas como datos, digamos, o sea, ponerlo como algo fijo, digamos, porque si accede a la promo son 50 pesos y si no son 90. Sí, a ver, mi punto de vista es que sí, porque es un dato que vos tenés para el cálculo de la tarifa, ¿sí? Pero también por ahí vos podés considerar que decís, acuérdate que el proceso es la transformación de los datos en la salida, como es parte de lo que vos tenés como proceso. ¿Se acuerdan que hicimos hace un par de clases un ejercicio donde nos decían, este valor no es parte de los datos? ¿Sí? Bueno, uno lo puede considerar de esas dos maneras. A mí me parece que lo podés tomar como parte de los datos sin un problema a la tarifa promocional o a la tarifa estándar, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá resolvimos todo o nos quedaba alguna parte? Nos quedaba una segunda parte donde nos decía,
que independientemente de cuál es la tarifa a pagar, independientemente de cuál es, o sea, si le tocó tarifa estándar o tarifa reducida, si el último dígito de la patente es 7, porque era el 7º aniversario de la compañía, recibió un descuento del 50% y si no, recibió un descuento del 10%. Bueno, esto la verdad que nos va a quedar bastante directo con lo que veníamos haciendo, porque... Profe, ahí no entiendo, Sí, porque digamos, si te da 7, te hacen el 50% de descuento. sí, Y si no, te hacen el 10% de descuento. sí. Pero si no te da 7 y tenés otro, digamos, que un número que no te coincide con el último dígito, tenés los precios de las tarifas, digamos, tenés el precio estándar y el precio Son dos pasos. promocional. Vos pasás, suponete que tenés un vehículo que termina en 5, ¿sí? Sí, sí. Sortean 5, tu patente coincide con 5, te van a cobrar 50 pesos de descuento. ¿De Después de descuento o en decir, hasta total? acá son 50 pesos, vamos a ver si coincide ese 5 de tu patente con el 7. ¿Sí? Decís, no, bueno, te hago un 10% más sobre ese esos 50 pesos que tenías. O sea, Ah, vos bien. pagás 50 porque justo te sortearon y te hacemos un 10% más porque no era un 7, que es un número Claro. especial de la compañía. Ahora, si pasa lo que nos dice Jeremías, que yo voy con una patente que termina en 7, sortean, suponete que tengo toda la suerte, sortean el 7, entonces me descuentan a 50 pesos. Pero además, como mi patente coincide con el 7, que es el número mágico de la empresa, Le porque es su descuentan el 7º aniversario, 50% más. me hacen un 50% sobre los 50 pesos. O Claro, sea que ahí entendí. termino pagando 25 pesos. Ahí ¿Sí? entendí, entendí. Gracias, profe. Es algo parecido, ténganlo en cuenta que es parecido a una de las reglas del trabajo práctico donde les dice, bueno, si pasa esto y esto y esto, se duplica el puntaje total. Acá, bueno, si nos sortearon 7 y justo somos, o sea, si tenemos una patente que termina en 7 y justo nos sortearon 7, nos llevamos el pase del peaje por 2 pesos porque Toda tuvimos la mucha suerte suerte. del mundo, claro. Gracias. Exactamente. Una pregunta, profe. Ahí Sí. se puede hacer, digamos, una variable que se llama Ujú. 7, y ahí se le hace la igualdad si es igual a 7. Si no es 7, ahí se le hace el descuento. Si es 7, ¿sí? La Ahí variable que sí, tenías, que era el último dígito, le haces un sí, descuento del 50%. Y si claro, no es 7, le haces un descuento, pero del del 10%. 10, Es más, te claro. sale más caro el peaje. Entonces eso lo vamos a expresar ahora como parte del proceso ya para finalizar nuestro cálculo. Entonces, independientemente de lo que se pague, de lo que tengamos hasta ahora para pagar, comparamos último dígito, que sigue siendo el último dígito de nuestra patente, con 7. Si es 7, descontamos a la tarifa el 50%. Si no lo es, descontamos el 10%. Y ahora sí tenemos lo que él va a pagar. ¿Sí? Simulamos el sorteo, comparamos con extrajimos el último dígito, los comparamos, vemos si aplica 90 o 50 pesos, y después de eso, vemos si justo el último dígito de nuestra patente llega a ser 7, que está de promoción. Sobre lo que ya teníamos calculado de que tenía que pagar el usuario, le sumamos un descuento del 50 o del 10% porque estamos de fiesta, porque es nuestro 7º aniversario como empresa de peajes. Si el usuario no le pega al sorteo, 90 pesos. Si su dígito no termina en 7, bueno, se lleva un 10%, paga 81 pesos, y bueno, se va un poquito contento con nosotros porque al menos algo le hicimos. No tuvimos tanta suerte, pero por lo menos le dimos un descuento para festejar nuestro aniversario. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos haciendo? Claro, en el peor de los casos, que no te coincide el número con el sorteo ni tengas un 7, vas a pagar 81 pesos. 81 pesos, exactamente, que ya por lo menos decimos, están festejando el mes aniversario y demás, nos hicieron algo de esto. Capaz que estés en buen humor y no te cobren el peso.
Bueno, eso es aparte. Una Ahora, pregunta más, profe. sí, Disculpe. sí. Porque ahí quedó como todo muy junto, pero en realidad el último descuento es sobre todo. Sí, porque el descuento es sobre lo que tendrías que pagar de la tarifa. Si tenías que pagar 90, el descuento sobre 90. Si tenías que pagar 50, el descuento sobre 50. ¿Bien? Sí. Vamos a pasarlo a un diagrama de flujo y acá nos va a quedar más claro todavía, porque acá ya tenemos nombres de variables más definidas y demás. Vamos a empezar a ver. Bueno, por supuesto empieza con un inicio, como siempre. De esto no nos salva. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahora? ¿Qué les parece? Inicia nuestro programa, inicia nuestro algoritmo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Agarrar la patente. Usamos los dígitos. Pedir los datos. Pedir los datos, pedir los dígitos, tomar los dígitos del usuario. ¿Sí? O sea, acuérdense que esto es un ingreso de datos y por lo tanto tiene un símbolo propio en nuestro diagrama de flujo. En el diagrama de flujo tenemos este paralelogramo. Entonces, ingreso de datos, paralelogramo. Perfecto. ¿Y acá qué vamos a decir? Vamos a decir que lo que queremos pedir es dígitos lo habíamos llamado. Vamos a pedir el valor de dígitos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Habíamos dicho que lo primero que íbamos a hacer, bueno, ya obteniendo los dígitos, ¿qué teníamos que hacer ahora? ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a comparar estos dígitos. ¿Qué vamos a hacer? No, teníamos que operar, hacer el resto. ¿Realizar el sorteo? No, primero Tenemos que hacer el resto o el sorteo. En este caso en particular, ese orden no nos va a influir mucho. Si sorteamos primero o si calculamos el último dígito primero, en este caso no nos va a afectar. Podemos hacer el sorteo o podemos extraer el dígito. Habíamos dicho acá, vamos a sortear y luego extraer el último dígito, entonces lo vamos a hacer en ese orden, pero insisto, en este caso no va a afectar mucho. Entonces, sorteo. Bueno, si bien uno no está atado a Python acá, porque acá estamos describiendo el algoritmo, ¿sí? Vamos a ponerlo, si quieren ustedes, usando la palabra random, como para que nos sea más claro después. ¿Cómo haríamos un random para que nos dé un valor entre 0 y 9? De las opciones que hemos visto, las opciones que charlamos, ¿cuál sería la función que utilizarían para sacar un randint? Sí. Por ejemplo, sorteo lo habíamos llamado. Randint. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Entre qué extremos? 0 y 9. 0,9. 0 y 9. ¿Por qué? Porque randint incluye los extremos. Entonces, entre 0 y 9 tenemos nuestro sorteo. Bien. Ya tenemos el sorteo, tenemos los dígitos de la patente que se los pedimos al usuario. Vamos a tomar entonces ahora. ¿Qué seguía ahora? Teníamos que tomar el último dígito de la patente. ¿Cómo vamos a tomar el último dígito? Y bueno, nosotros ya lo describimos. Dijimos que el último dígito era igual a los dígitos. ¿Y qué seguía ahí? ¿Qué teníamos que hacer con los dígitos para obtener el último dígito? Módulo 10. Módulo de 10. Módulo con 10. ¿Sí? O sea, el resto de la división entera con 10. Perfecto. Sorteamos. Tenemos el último dígito. Ahora nos tocaba comparar. ¿Cómo expresamos una comparación en un diagrama de flujo? Igual. ¿Con igual o tenemos un símbolo en un diagrama de flujo para demostrar? Un rombo. Un rombo dentro del cual ponemos la condición que queremos comparar. ¿Cuál es la condición que queremos comparar aquí? O sea, ¿cuál es nuestra expresión lógica en este caso? ¿Qué queremos saber si es verdadero o falso? ¿Qué teníamos que hacer acá? La comparación nos llevaba por dos caminos. ¿Qué es lo que iba a definir una tarifa o la otra?
Y el último dígito era igual al sorteo. Exactamente. Entonces, si último dígito es igual a sorteo, ¿sí? El rombo ya nos dice que esto es una comparación. Si último dígito es igual al sorteo, nos vamos a la rama verdadera. La rama verdadera generalmente la ponemos para la derecha, pero es por una convención más que nada, ¿sí? ¿Qué hacemos si se cumple que último dígito es igual a sorteo? ¿Qué hacemos si se cumple esta condición? Si hemos ido por la rama verdadera, ¿qué tenemos que hacer? Le cobramos 50 pesos. Teníamos que determinar que la tarifa, hasta el momento, iba a ser de 50 pesos, ¿sí? Era tarifa promocional. Entonces, tarifa es igual a 50 pesos. ¿Bien? Claro, Y pero si eso no esto, la declaramos. Ahora, ahí se declara. claro, ¿no? En Python, bueno, esto es un diagrama de flujo, pero en Python, fíjate que no te hace falta declararla. La primera vez que le das un valor, empieza a existir la variable. Podés, si querés, darle un valor inicial, ¿sí? Pero en el caso de Python no es obligatorio que lo hagas. ¿Se entiende? La primera vez que dijiste tarifa igual a 50, eso pasa a tener un valor. Sí, sí. Si esto no era verdadero, si nos íbamos por la otra rama, ¿qué pasaba? 90 pesos, tarifa. Tarifa, la misma variable, ahora vale 90. ¿Sí? Ahora, esos dos caminos se unen en algo más. Supongamos, ahora que esto se cierra aquí y esto se cierra acá, vamos a poner una flechita aquí para ayudarme. Voy a poner esta flecha y voy a decir que estos caminos se unen. Acá. Continuamos aquí, continuamos acá. O voy por acá o voy por allá. No los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Uno o el otro. ¿Qué sigue? ¿Qué más tenía que hacer? Una vez que calculé si era tarifa promocional o tarifa simple o tarifa estándar, ¿me faltaba hacer algo más? Sí, comparar si eran 7 el último dígito. Exacto. Fíjense que es otra comparación que está fuera de la comparación original. Y como es una comparación, tenemos un rombo para indicar, ¿cierto? ¿Cómo es entonces la expresión que va a ir para esta segunda comparación? ¿Qué les parece? Último dígito igual a 7. Igual Eso. 7. Exactamente. Último dígito igual a 7. Puse 3. Igual a 7. Bien. ¿Qué pasa si esto se cumple? ¿Qué vamos a hacer si se cumple que el último dígito sea igual a 7? ¿Qué teníamos que hacer? Tarifa es la tarifa más Lo que hacía, profe, la tarifa por por 0,50, 5. que sería la mitad. Claro, Exacto. ¿Sí? De alguna manera, tal que- no importa cómo, de alguna manera tienen que hacer que esa tarifa se reduzca en un 50%. Eso lo pueden hacer de varias maneras. La más simple es decir, la tarifa es igual a lo que valía antes la tarifa multiplicado por 0,5, 0,50. ¿Sí? O sea, le cambio el valor de tarifa en base a lo que valía antes, pero multiplicado por el 50% que me va a quedar el valor. ¿Y qué pasa si no era 7? ¿Qué pasa si no era 7? ¿Tenía algún descuento? ¿No tenía descuento? Un Sí, 10%. un ¿no? 10%. Un 10%, que nuevamente lo pueden hacer como quieran, la forma más directa, es decir, que la tarifa es igual a lo que valía la tarifa antes por un 0,90. O sea, me queda el 90%, le quito el 10% de descuento. ¿Sí? Bien. Ya con esto terminó nuestro programa. ¿Qué les parece nuestro diagrama? Hemos pedido los dígitos, hemos sorteado, Hay hemos que mostrar. extraído el último. Exactamente. No sirve de nada nuestro algoritmo
si no mostramos los resultados. ¿Bien? Entonces vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar el valor de tarifa, que es lo que nos pide. ¿Sí? Tarifa. Y ahora sí, hemos hecho nuestras comparaciones, hemos hecho nuestro sorteo, hemos calculado las tarifas, hemos mostrado el resultado. ¿Nos resta algo más? ¿O ahora sí ya termina nuestro algoritmo? ¿Qué les parece? ¿Estamos ya? ¿Hemos cumplido con el objetivo? ¿Hemos mostrado el resultado? ¿Y estamos? A ¿O mí me necesitamos sigue hacer algo sonando más? la tarifa, profe. Sí, decime. Digo que a mí no sé, me sigue sonando la tarifa, o sea, como que no tenemos un referente de la tarifa. Está puesto acá. 50 o 90. Vos podrías crear variables que sea decir, por ejemplo, tarifa estándar igual a 50. Tarifa estándar igual a 90, tarifa promocional igual a 50. ¿Sí? Pero en este caso estás poniendo el valor directamente ahí y... Ahora sí me doy cuenta. ¿Sí? O sea, podrías hacer una variable con ese valor fijo, sí, podrías. Pero acá estamos poniendo el valor explícitamente ahí y con eso es suficiente. ¿Algo más tenemos que hacer? No, profe. Entonces ahora sí podemos declarar el final de nuestro algoritmo. Fin. Fíjense y noten lo siguiente. Esto sí es muy importante y tiene relación con lo que comentaba la compañera. Si hubiera algún camino en el cual yo no defino el valor de la tarifa, yo no lo podría usar después. Yo acá la uso tranquilo a la variable tarifa porque no importa cuál sea el camino, de alguna manera le estoy asignando valor. O vale 50 o vale 90. Bien. Con esto en mente, ¿será fácil ahora hacer nuestro programa? Vamos a ver. Vamos a pasar a PyCharm. Peajes. ¿Sí? Programa de cálculo de tarifas de peaje. Fíjense lo interesante que es haber hecho antes el análisis de nuestro algoritmo. Que ahora nosotros nos podemos venir acá, ¿sí? Y seguirlo y prácticamente traducir del diagrama a Python casi sin pausa. Bien, decíamos, siempre algún mensajito para el usuario. Bienvenido al programa de tarifas. Dijimos que le íbamos a pedir los dígitos al usuario. ¿Sí? ¿Cómo le pido al usuario que haga el ingreso de datos? ¿Qué función me sirve para eso? Un input. Un input. Y como además dijimos que iba a ser entero, exacto. Int. Dígitos igual a int input, ingrese los dígitos de su patente. Bien. Con los dígitos, después teníamos que hacer el sorteo. Pero para poder hacer el sorteo, ¿no nos olvidamos de algo? Acá en Python. ¿Qué necesitábamos para poder usar las funciones de random? Exactamente. Importarlas antes. Que lo pueden hacer donde quieran, pero lo más prolijo es que lo hagan al principio. Import random. Y ahora sí. Sorteo. Me dijeron ustedes que era igual a randint, que es parte de random. Entonces, random.rand int entre 0 y 9. Vamos siguiendo nuestro diagrama que hasta ahora viene exactamente como lo escribimos. Teníamos que extraer el último dígito de la patente. Último dígito, tal como me dijeron ustedes, era dígitos módulo 10. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Y fíjense que hasta acá venimos tal cual como lo habíamos empezado.
Ahora necesitamos hacer una condición. Tenemos que hacer un condicional. ¿Cuál es la palabra reservada de Python que nos permite hacer un condicional? Calcular. If. El if. Era, la sintaxis para escribir esto era if, la expresión, que en este caso era último dígito, que sea igual al sorteo, 2 puntos, ¿sí? Apretamos Enter y tienen que tener en cuenta que lo que vamos a escribir acá como parte de la rama verdadera está indentado, está 4 espacios o una tabulación más a la derecha. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer si eso es verdadero? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer si eso era verdadero? ¿Qué les parece? Tarifa cobra el valor 50. de 50 pesos. Tarifa, asumí el valor, 50 pesos. ¿Y cómo le decimos qué pasa cuando vamos por la rama falsa? ¿Cuál es la palabra que usamos para decirle esto está bien, ya terminó la rama verdadera, la rama falsa? ¿Cómo declaramos? Else. Else, 2 puntos, y otra vez estamos tabulando, estamos indentando a la derecha. Y si eso no pasaba, tarifa valía 90. ¿Sí? Fíjense cómo que lo que en el diagrama está a la izquierda, aquí está abajo en el else. Y lo que en el diagrama está a la derecha está arriba, justo abajo del if. Es muy importante esta tabulación. Es muy importante en Python, si no, no va a funcionar. ¿Sí? A diferencia de otros lenguajes. Bien. Ahora necesitamos calcular los descuentos, que es otra condición parecida. O sea, fuera de la tarifa promocional, cálculo de los descuentos. Del descuento. Y fíjense Eso que nos sí, toma... Decime. Te iba a preguntar si la orientación es la misma que la anterior. Sí, volvemos Tenemos al principio, porque fíjate que estamos a la misma altura en los dos condicionales. Claro, eso es lo que pregunto. Sí, sí, volvemos al principio. Hemos ido por las dos ramas, volvimos al mismo lugar, entonces la indentación se vuelve al principio. Y nos topamos con otro condicional parecido. Es último dígito, pero ahora sí es igual a 7, al valor 7. Si esto sucede, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a aplicar un 50% de descuento. Tenemos que pisar el valor de tarifa con un nuevo valor, que depende de lo que ya valía, fíjense que la variable es la misma, por 0.5. Y si esto no se cumple, vamos otra vez al else, a la rama falsa. Else, 2 puntos, tarifa es igual a tarifa por 0.90. ¿Lo pueden hacer de otras maneras? Sí, pueden hacer una variable auxiliar que se llama descuento. O sea, tienen varias maneras de hacerlo. Esta es una, es como la más directa. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes podrían decir, en vez de hacer esto, podrían decir, descuento es la tarifa por 0.5 y después restarlo. Pero como el diagrama lo pusimos así, lo vamos a respetar. ¿Qué nos quedaba después? Y bueno, fíjense que nos quedaba simplemente mostrar el resultado. Mostrar el resultado. Print, la tarifa a pagar es de pesos tarifa. Ahora bien, si nosotros ejecutamos esto así, como está, muy probablemente no sepamos si funciona bien o funciona mal el programa. Estaría bueno decir cuál fue el valor del sorteo para saber si calculamos bien o calculamos mal. Entonces, print, el número sorteado fue sorteo. Si no, cuando lo ejecutemos va a ser muy difícil que sepamos si nos cobró bien, si nos cobró mal, si qué pasó. ¿Sí? Acuérdense de eso siempre. Cuando ustedes generan números aleatorios, es importante que los muestren. Si no, ustedes ejecutan y dicen, bueno, debe ser que me tocó el número correcto y no están seguros si estaba funcionando bien su programa. ¿Terminamos la clase o nos falta hacer algo más? ¿Se acabó o nos falta hacer algo?
Hay que decir ejecutar el programa. Claro. Está bien que nos tengamos confianza, pero siempre necesitamos ejecutarlo y validar que todo esté en orden. Vamos a ejecutarlo. Ingrese los dígitos de su patente. No sé, 127. Enter. El número sorteado fue 4. O sea que nos tocó tarifa de 90 pesos. ¿Sí? Pero como el último dígito de nuestra patente era 7, nos descontó el 50%. Y el 50% de 90 es 45. ¿Lo ven? ¿Todo el mundo entiende lo que pasó aquí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Si quieren, no está mal que ustedes digan cosas como esta. Print, tarifa promocional de 50 pesos. Y si no, print, tarifa completa de 90 pesos. Eso es lo que yo decía al principio, profe. Sí, lo podés mostrar, no hay ningún problema. No te hace falta en el diagrama aclarar este tipo de mensajes, pero sí lo puedes mostrar. Y acá, print, 50% de descuento. Y acá, print, 10% de descuento. El RANDINT Santiago sí, incluye el 0 e incluye el 9. El RANDINT incluye los dos extremos. Ejecutamos nuevamente esto. A ver, patente 456. Tarifa completa de 90, 10% de descuento. El número sorteado fue un 3 y nosotros pusimos un 6. No estamos de buena suerte por lo visto. Vamos de vuelta. Patente 456 de vuelta. Somos cabezones. Tarifa 90, 10%, el sorteado fue el C. ¿Sí? Cada vez que ejecutemos esto, hará el cálculo de acuerdo a lo que hemos programado nosotros. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Se entendió hasta acá lo que logramos hacer? Sí. Sí, profe. ¿Entendieron los condicionales? ¿Entendieron cómo extrajimos el último dígito de la patente? Profe, Sí, decime. ¿a mí me Nicolás. podría explicar cómo sacó el último dígito de la patente que no me quedó bien claro? Sí, mira. El último dígito de la patente hicimos módulo 10. Acuérdate que el módulo te da el resto de la división entera. ¿Sí? Entonces imagínate un número chico, o no tan grande. Por ejemplo, 23. 23. División entera con 10 es de 2. Y te sobran 3. ¿Ves? Te da el último dígito. 29. División entera con 10 te da de 2 y te sobran 9. Eso que te sobra es justamente lo que te da el módulo. Cuando haces el resto contra 10, siempre lo que te va a sobrar es la cantidad de unidades. Entonces, 457 módulo 10, la división entera te da 45, pero te sobran 7. Bien. Entonces te da el 7. ¿Sí? Así lo ¿Y hice. para 4 dígitos y demás era lo mismo? 4, 10 dígitos no importa porque vos lo que estás consiguiendo siempre el último, y el último siempre son unidades. ¿Sí? Siempre te va a restar el último dígito. Perfecto, listo. Bien. Todos claros hasta acá, el if, el else, cómo lo representamos en un diagrama, hasta acá todos de acuerdo. Bien. Quería mostrar muy, muy velozmente, si esto me lo permite. Si esto me lo permite, dije. Aquí está. Otro ejercicio interesante de la guía de trabajos prácticos es el ejercicio número 8 de la ficha 4. ¿Sí? Que fíjense, dice, simular un juego en el que se lanzan 2 dados. O sea, 2 randoms separados. Si ambos dados son iguales o la suma entre ellos es impar, gana el usuario.
En caso contrario, gana la máquina. No nos vamos a hacer el desglose de esto, no vamos a hacer todo el programa ni nada. Yo simplemente quiero marcarles un temita respecto a los condicionales. Supongan que hacemos este programa de dados, ¿bien? Donde simulamos el sorteo de dos dados. Dado 1 igual a random, primero import random, random.randint, entre 1 y 6 porque incluimos los extremos. El dado 2 es lo mismo, ¿sí? Y luego digo print dado 1, y dado 2, ¿sí? Acá simplemente estoy mostrando el valor de dos datos que sorteamos, ¿sí? Respecto, Raúl, al ELIF lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ya vamos a charlar de temas de ELIF. Dice, si ambos dados son iguales o la suma entre ellos es impar, gana el usuario. Yo lo que quiero saber es cómo les parece que podemos generar esta expresión lógica, ¿sí? Dice, si ambos dados son iguales o la suma entre ellos es impar. ¿Cómo podemos expresar esto con un if? Vamos por partes. ¿Cómo hago para saber, cómo hago la expresión que me dice si esos dos lados son iguales? Si esos dos dados son iguales. ¿Cómo hago para saber si dado 1 y dado 2 son iguales? Igual. Igual. Dado 1 igual a dado 2. ¿Sí? Pero queremos saber dos cosas. Queremos saber si pasa eso o si pasa que la suma entre ellos es impar. ¿Cómo hago para unir? Acá Agustina dice con el OR. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una condición. Me dicen, si pasa esto o si pasa esto otro. ¿Bien? ¿Cómo puedo preguntar acá que la suma de los dos es impar? ¿Cómo les parece? Supongamos que hagamos acá suma igual a dado 1, Puede ser. dado 2. Sí, decime, Laura. ¿Cómo podemos preguntar si esa suma es impar? Profe, ¿y si hacemos módulo de 2 distinto de 0? Hacemos módulo de 2 distinto de 0. Fíjense, Constanza y Santiago, que me estaban dictando módulo 2 igual a 0. Igual a 0 sería par. Pero yo quiero saber si es impar. Entonces, distinto sería. Exactamente. Si la suma módulo 2 es distinta de 0. Entonces, en ese caso, print gana el usuario. Si no, print gana la computadora. ¿Bien? Fíjense, esta es una condición. Pasa esta o pasa la otra. ¿Bien? Si pasa esta o la otra, cualquiera de las dos que ocurra, va a entrar por el verdadero y va a ganar el usuario. Es lo mismo también Lucas si nos dice módulo 2 igual a 1. Sí, también está bien. Vamos a probar esto, a ver. Vamos a jugar. Dado 1, 6. Dado 2, 4. ¿Son iguales? No. La suma es 10, que es par. O sea que no se cumplió esta, tampoco se cumplió esta. Fuimos por el else y ganó la computadora. Vamos de vuelta. Dado 3, dado 2, 5, son distintos. O sea, esta no se cumplió. ¿La suma es impar? No, porque 5 más 3 es 8. Es par también. Ganó la computadora. Dado 1, 5. Dado 2, 6. ¿La suma son iguales? No, esta no se cumplió. La suma es 11, que es impar. O sea que se cumplió esta.
entró y ganó el usuario. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona el OR? En el OR, con que una sola de las dos condiciones se cumpla, toda la expresión es verdadera, como pasó acá. Esta no se cumple porque los dos dados son distintos, pero la suma es impar. Entonces entró por la rama verdadera. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo con esto que charlamos sobre el OR? Al margen del análisis del problema completo, de lo que le quería marcar del OR. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Así se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, lo último que les quiero mostrar es algo de 5 minutos. Es algo que por ahí les puede servir. Sí. Yo tengo dudas con la bandera. Sí. O sea, ¿cómo se puede hacer con banderas, por ejemplo, en el caso de los dados? Vos podés hacerlo, en realidad, podrías, por ejemplo, si vos quisieras saber si la suma es impar, podrías levantar una bandera haciendo así. Bandera impar es igual a suma módulo 2 distinto de 0. Pero eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿sí? O sea, lo podés hacer con banderas, podés levantar una bandera en vez de la condición, pero eso lo vamos a ver un pelito más adelante, donde ya empezamos a trabajar con eso. Lo que les quiero comentar, lo que les quería comentar ahora es lo siguiente. Para el trabajo práctico, ustedes están separados físicamente. Tienen que hacer grupo. Hay varias herramientas que les pueden ayudar a ustedes a compartir código, a trabajar de manera colaborativa. Esto que yo les voy a mencionar es una herramienta, ¿sí?, que es paga, pero tiene una opción gratuita para probar con ciertos límites y que ustedes pueden utilizar si quieren y si les resulta de utilidad para trabajar en el trabajo práctico. Es una herramienta que se llama GitDuck. Se escribe así como se los pongo en el chat ahora. gitduck.com. Ustedes pueden entrar a esa página, crear una cuenta, ¿sí?, crear una sala e invitar a sus compañeros a compartir código, ¿sí? Pueden crearse una sala para el trabajo práctico número 1, pueden instalarse un plugin en PyCharm, Edu, ¿sí?, y generar una sesión como si fuera de Zoom para compartir código. Permítanme que les muestre, que les comparta otra máquina que tengo conectada con esto. Ustedes pueden, si quieren, instalarse ese plugin de GitDuck, iniciar sesión en el explorador en su cuenta, compartir código, ¿sí?, y van a ver, por ejemplo, test. Y cuando comparten este código, ¿sí?, su compañero lo que va a ver en el explorador es el mismo código con el que ustedes están trabajando. Incluso ustedes pueden, desde acá, decirle print, esto está mal, y su compañero en su máquina va a ver el mismo código acá modificado, ¿sí? Incluso, si ustedes entran al navegador, pueden iniciar una sesión con video y compartirse como si fuera Zoom, verse y escucharse mientras editan ambos el código, ¿sí? Fíjense que si yo me voy a la otra máquina y escribo algo,
print. Está ok. ¿Sí? Se les va a actualizar a ambos en el tiempo real. No tienen por qué usarlo, pueden revisarlo, pueden investigarlo. Simplemente que tal vez les pueda servir de utilidad para que ustedes puedan compartir el código en la medida que desarrollan el trabajo práctico como parte de un grupo. Si les parece que les puede servir y no tienen otra herramienta para hacer esto, pueden entrar a gitdac.com, crear una sala, invitar a los compañeros del grupo y ponerse a experimentar con esto. No es gratis, o sea, no es gratis si ustedes quieren si quieren no tener limitaciones, pero si hacen llamadas de hasta 1 hora, es gratis, o sea, no tienen que pagar. Bien. Bueno, los libero, son 18:05, los libero si tienen que ir a otra clase, los libero si tienen que continuar con algo más. ¿Les quedó alguna duda de lo que hicimos? ¿Se comprendió todo? Y si es así, nos vemos la semana próxima. Si no, por favor, consúltenme. Chao, profe, muchas Gracias, profe. Gracias, Perfecto. profe. Suerte, buen fin de semana entonces para Igualmente, todos. profe. Gracias. Nos vemos, profe, gracias. Nos vemos. ¿Eh? Raúl me pregunta por la paridad de la segunda ronda. Está pensado para que se lo pregunten al usuario. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho, Agustín, creo. Sí, yo estaba haciendo la guía de ejercicio ayer y hay Sí. un ejercicio que no entiendo bien. O sea, no entiendo la parte que dice realizar un programa que genere 15 números aleatorios e enteros en el rango del 1 al 100. El de bingo. El del bingo es. Sí. ¿Viste el juego, ubicás el juego del bingo? Que vos tenés un cartón. Sí, sí. Bien. Lo que te dice es, genera 15 valores simulando cuál es tu tarjeta. Por un lado. Y después te dice, solicítele al usuario 3 números, como si hubieran salido de un sorteo, para saber si estaban o no estaban en tu cartón. ¿Sí? Entonces, el sorteo que se hace con números random y demás, es simulando que vos tenés 15 números en tu cartón. Ah, Y claro, lo que yo sí. quería saber era generar los 15 números. O sea, los tengo que generar yo por teclado, sería. No, con random. Cuando te Con dice, random. cada vez que te diga aleatorio, es random.algo. Random.randint, random.randrange, random.choice, lo que vos decidas. Cuando te dice aleatorio, es una función que los genera por vos, como hicimos recién con el sorteo. Sí. Listo, está. Muchas Lo gracias, que profe. sí ten en cuenta lo siguiente, para ese ejercicio en particular, es mucho lío que trabajes con 15 variables separadas. Claro, ese era. Pensá qué estructura conoces que te permita tener varios valores juntos en una sola variable. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Buen fin de semana, Gastón, Raúl, Agustina. Perfecto. Una Muchas pregunta, gracias. profe. Sí, Fabricio. En el trabajo práctico del Sí. que se hace en grupo, ¿hace falta mostrar los 3 dados que se tiran por cada jugador? Es bueno que los muestres porque si vos no los mostrás, es muy difícil que sepamos qué pasó. Como viste, como decíamos recién, si yo no le muestro al usuario cuál es el número que yo sorteé, o yo no le muestro Sí. cuáles son los datos que salieron, es muy difícil que vos entiendas qué pasó. Te va a decir tarifa 45. Dice, bueno, ¿será que me hizo descuento? ¿Será que no me hizo descuento? ¿Por qué no me hizo descuento? ¿Cuál se sorteó? Y esto es lo mismo. Si vos haces la simulación y no mostrás los datos que salen, los dados que se sortean, Sí. y para nosotros es muy difícil entender qué pasó en el programa. O sea, vos imagínate usándolo al programa. Te voy a decir, te dice, ganó el jugador 1. Y vos decís, bueno, Claro, no ¿qué pasó al sabría medio, por no? qué. Claro. Exacto. Sí, Listo. mostrar los dados que se van sorteando. Listo, gracias. A ver. Profe, Sí, bueno, en el trabajo práctico, ahí cuando hay que detonar los dados, o sea, yo para el segundo jugador tengo que
poner de nuevo otros dados, porque sí, poner de nuevo otros dados, copiar lo mismo del primer jugador para el segundo, ¿no? O sea, vas a tirar dados nuevos. O sea, nuevamente Sí. vas a hacer random punto lo que decidas hacer. ¿Sí? Porque Bien, es lo mismo que vos imaginate, estás jugando, vos tiraste y te salió 1, 2, 3. Vas a tirar de vuelta y bueno, necesitas valores nuevos. No son los mismos dados que en la ronda anterior. Bien, gracias. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Chao, Fabricio. Un fin de semana. Buen fin de Agustín. Nos vemos, Raúl. Bueno, los dejo entonces. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.